Sin duda alguna que las pruebas son para nuestro beneficio. Crece nuestra fe, somos fortalecidos en nuestra vida espiritual cuando vemos para atrás. Pero, ¿qué ocurre cuando estamos viviendo en el momento de la prueba? ¿Qué decir de un Dios que permite o pone prueba en la vida de sus hijos? Bueno, de eso vamos a estar conversando en este tercer capítulo de Lecciones de la Biblia. Bienvenidos. Esta semana, la jaula del pájaro. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy bienvenidos a este tercer capítulo de Lecciones de la Biblia en esta nueva temporada, con Cristo en medio de los crisoles de esta vida. Ya hemos hablado de que crisol significa aquel instrumento en donde es puesta tal vez una piedra preciosa y al fragor del fuego comienza a purificarse, comienza a relucir su hermosura. De la misma forma, el Señor a nosotros, nuestra vida, nos tiene crisoles o momentos, instancias en donde somos probados y nuestra fe se fortalece y somos transformados en medio de esa fortaleza que el Señor nos permite tener. Bueno, tenemos un nuevo invitado. Mandamos un saludo, por supuesto, al pastor Joel Álvarez, que en esta semana él no ha podido estar acompañándonos, él tiene un compromiso allí, pero ha enviado un muy buen representante. Así que, Pastor Eduardo Astudillo, ya de la casa que nos acompañó la temporada pasada, gracias y bienvenido a este capítulo. Gracias, Pastor Joel. La verdad es que agradecido, contento de Dios por estar con ustedes nuevamente. Y sí, hemos venido acá, el pastor habló, nos pidieron y siempre hay que estar dispuesto para poder compartir la palabra de Dios. Bueno, hemos también al presentar al pastor Joel, ¿no? Explicábamos un poco las funciones, ¿no? En la universidad, en este caso, el pastor en la Facultad de Teología. Y por esa razón, siempre nuestros pastores están dispuestos a apoyarnos, ¿no? Hay muchas actividades en esta época del año, cerrar los semestres, proyectarse para la apertura del siguiente semestre. Entonces, ahí ellos siempre nos están colaborando y desde ya les agradecemos porque se abren un espacio en una agenda muy apretada, pero para estar no solamente aquí, sino también a través de la transmisión con cada uno de nuestros amigos. Pastor, tenemos un tema muy particular. Ya tenemos allí, vamos a tener tiempo para poder desarrollar una idea bien especial. Si bien, veíamos con el pastor Joel Álvarez, si bien Dios no tienta a nadie, como dice ahí el texto bíblico, pero vamos a encontrarnos con varios textos bíblicos que aparentemente están en contradicción con esa declaración, que Dios está provocando o llevando a su pueblo, a sus hijos, a ciertas situaciones para que vivan y experimenten la prueba. ¿Qué tipo de Dios es al que nos referimos? ¿De qué forma las pruebas, o cuando nosotros decimos Dios permite, qué significa realmente aquello? Porque muchas veces lo decimos para dar respuesta a inquietudes que personas puedan tener. Dios permite que estemos viviendo de esta manera, pero ¿cuál es el trasfondo y cuál es la verdadera intencionalidad de parte de Dios para nuestra vida? Bueno, te invito entonces a que tengas lista la palabra de Dios, la Biblia, porque al momento de abrirla vamos a pedir que el Espíritu Santo nos acompañe. Querido Dios y Padre nuestro, al iniciar el estudio de esta semana, queremos
que tu presencia a través del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Bendice al pastor Eduardo, Señor, y especialmente a cada uno de nuestros amigos que están en sintonía. Que nuestras familias, Señor, se vean protegidas y bendecidas. Pero especialmente, Señor, que podamos comprender y vivir si estamos pasando por el medio de alguna prueba, alguna dificultad, poder gozarnos en Cristo Jesús y poder entender que nuestra fe se ve fortalecida y son más los beneficios que las adversidades que podamos encontrar en medio del dolor. Bendícenos, acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a ver varias historias o porciones bíblicas, pastor. Invitamos también a nuestros amigos a la Biblia, Génesis capítulo 14, donde está la liberación del pueblo de Dios. Uno de los episodios maravillosos que a todos nos gusta es cuando el pueblo es guiado y llega a un lugar donde no hay escapatoria. Llamémoslo así, ¿no? Frente al Mar Rojo no hay escapatoria. La pregunta es, ¿será que era la única salida, el único lugar para llegar al monte Sinaí? ¿O Dios intencionalmente lleva a su pueblo a esta primera, después de la salida de Egipto, a esta primera gran prueba? ¿Será que el pueblo iba a confiar? ¿Será que algunos iban a decir, y para esto nos trajo Dios? No hay escapatoria, está el mar, están los cerros, y detrás de nosotros viene Faraón con su ejército. ¿Cómo podemos entender que Dios prueba a su pueblo, siendo que hay un texto en la Biblia que dice que Dios no prueba a nadie? Es interesante y pareciera, de hecho, en esto que hubiera tal vez hasta alguna contradicción. Claro. Pero no es así, más bien hay una complementación respecto al plan que Dios tiene y lo que desea para cada uno de nosotros. Y uno lo puede ver aquí. Si bien es cierto y no podemos negar, el texto es bien claro, la Biblia es bien clara que fue Dios el que condujo al pueblo de Israel. Él fue claramente, lo leo aquí algunos textos, versículo 10, entonces donde Dios los lleva, Dios los guía. Como decía pastor, efectivamente está el mar, está el desierto, están los carros del faraón detrás. ¿Dónde vamos? Pero había un foco, algo por lo cual Dios de una u otra manera lo permite, o por qué los conduce para allá. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? Y quiero leer lo que dice aquí en el versículo 10, dice, cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel, dice, alzaron sus ojos. Entonces ahí hay algo, dice, alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor. Entonces ellos alzan su vista, miran ahí y ven que viene el faraón con los carros, pero al mismo tiempo ellos ahora cambian de mirada y alzan su vista para buscar a Dios. Entonces, de una u otra manera, estas cosas son permitidas para que finalmente nosotros podamos buscar a Dios. Es difícil tal vez entender, comprender, y si me permites, en todo lo que el tiempo tal vez nos pueda permitir desarrollar esta idea, hay una experiencia tal vez personal que quisiera compartir respecto a esto. Estando un día mi hermano me llama por teléfono y me pregunta justamente, me dice esto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Él teniendo su hijito de tan solo 11 meses de edad, ni siquiera tenía un año, mi hermano había tomado la decisión de irse a Nueva Zelanda y 11 meses, Eduardito, un niño inquieto, estaba recién aprendiendo a gatear, cae desde el tercer piso de un departamento, se habían ido a despedir de mi abuelita en Concón, ahí la quinta región, y cae desde el tercer piso al suelo,
Cuando no lo encontraban, escuchan los gritos de la gente que estaba afuera, salen y ven a Eduardito en el suelo y es en ese trayecto, desde que toman a Eduardito en Concón y lo llevan al hospital en Viña del Mar, que me llama mi hermano. Y él utiliza esa frase, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Y la verdad es que es difícil entender y comprender por qué a veces suceden ciertas cosas. Pero con el paso de los años, hoy día nosotros miramos hacia atrás y ya con todo lo que ha sucedido podemos mirar hacia atrás y ver que finalmente Dios estuvo en todo momento. Si me permite, pastor, voy a terminar la idea de esta historia, tal vez de Eduardito, donde efectivamente, tal vez así como el pueblo de Israel tenía el mar por allá, estaba el faraón por el otro lado, el desierto, ¿dónde vamos? ¿A quién recurrir si no es a Dios? Eduardito estuvo muchos días totalmente inconsciente y el diagnóstico para él, después de alrededor, si mal no recuerdo, 11 días estando en estado de coma, inducido, pues si lo desconectaban moría. El doctor le dice, mire, Eduardito despertó. Pero si despierta, hay dos diagnósticos para él. Uno, que despierte y quede en estado vegetal, y el otro es que el niño muera. Esos eran los dos diagnósticos. Así que prepárense. Esto sucedió un día viernes, cuando mi hermano entonces fue directo a la iglesia, ahí en Artificio, en La Calera. La iglesia estaba justo en un fin de semana de oración, de actividades, de una semana de oración. Y mi hermano contó todo lo que había sucedido y muchos de los que estaban ahí, incluyéndome, yo estaba estudiando acá en la universidad cuando todo esto pasó, estaba estudiando teología, tuvimos un fin de semana de oración y ayuno. Me parece que estábamos hasta juntos, fuimos compañeros ahí mientras estudiábamos en el internado cuando pasó todo esto. Sí, ahora que tú cuentas, yo recuerdo que estuvimos orando mucho por tu sobrino, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacer? Y fue a Dios. Un fin de semana entero, Eduardito despertó ese viernes y cuando despertó, el médico le dice, Francisco, váyanse directo a la Teletón. El niño despertó y perdió todo su lado izquierdo. El golpe fue tan fuerte en la parte derecha de su cerebro que él nunca más va a poder mover el lado izquierdo. Nuestro cuerpo funciona así, el lado izquierdo mueve el derecho, así el opuesto. Así que por favor vayan a la Teletón. Mi hermano obedientemente no se fue a la Teletón, sino que primero fue a ver a Eduardito, le fue a hacer así en su ojito, nada, cosquilla en su pie, nada, y de ahí es donde fue a la iglesia. Y después de este fin de semana de oración y ayuno, donde Francisco y Leila, quienes estaban en un proceso también, sabes, no sé si de separación o qué, pero mi hermano estaba en un proceso en el que él se iba a ir solo a Nueva Zelanda. Ellos hicieron compromisos con Dios, necesitaban en aquel momento también reconsagrar su vida a Dios, hicieron estos compromisos, entregaron a Eduardito en las manos de Dios. El día domingo, queriendo resumir también toda la historia, la pueden ver, ahora apareció ahí en el programa Identidad del canal Nuevo Tiempo, es que Eduardito, finalmente mi papá lo va a ver el día domingo de noche, y ve que Eduardito cuando lo mira reacciona y se le tira a los brazos. Mi papá llegó contando lo que había pasado. Pero papá, ¿cómo el niño no se puede tirar a los brazos? El niño no mueve en una parte. No, sí movió. Mi hermano, esa noche, nosotros me recuerdo que agradecimos y oramos creyendo que Dios había hecho un milagro. Día lunes de mañana, Francisco le fue a hacer así a Eduardito en su ojito. El niño cerró el ojo. Cosquilla en el pie, el niño le pegó una patada. Resumiendo toda la historia, Eduardo ahora tiene 19 años. Mi hermano con su esposa y su hijo se fueron a vivir a Nueva Zelanda. Hoy están acá en Chile. Pero se fueron juntos. Se fueron juntos. Claro. Y hoy día Eduardito es un caso muy extraño de la medicina en el mundo, donde él tiene una parte de su cerebro dañada. Él no tendría por qué ser un niño normal, pero él corre, él es campeón de natación, de hecho lo estaban preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio,
en su momento. Él es campeón de natación, está pensando en estudiar ahí que psicología, que fonoaudiología, yo estoy orando por teología. Él tiene sus sueños, es un niño normal, pero su cerebro no es igual que el del resto. ¿Quién mueve la otra parte? ¿Quién gestiona todo lo demás? Si no es Dios. Bueno, dicho de paso, entre paréntesis, Eduardo, te agradecemos el testimonio. Varios amigos, y los estuvimos leyendo en los capítulos anteriores, cuando saludamos a nuestros amigos, muchos de ellos, me acuerdo de una amiga, puso allí, gracias por las historias, las anécdotas, las vivencias que han conmovido mi corazón. Entonces, porque seguramente otros amigos han pasado por situaciones similares. Ahora, me toca ser el malo de la película. Tal vez hacer un par de preguntas, pero si Dios conduce, ¿será que Dios con su presciencia, que significa que todo lo conoce de antemano, lo que tal vez para la gran mayoría de las personas podría llamarse un accidente? Y lo voy a decir de esta manera, yo quiero que tú me respondas más que como pastor, como un tío, y yo sé que amas mucho a tus sobrinos. ¿Será que Dios tenía planificado o premeditado esta situación con tu sobrino para un bien mayor, familiar, espiritual? Mucha gente estuvo orando, pero la primera parte de la pregunta, ¿qué tipo de Dios sería si Dios tiene estas situaciones previamente articuladas y las va poniendo en la vida de sus hijos? Mira, cuán importante es saber, pastor, que si hay algo que a Dios le interesa es que nosotros seamos salvos. Por sobre todas las cosas, más que la sanidad incluso. Dios, si el ser sano a una persona le va a, no sé, traer como consecuencia el que se pierda, para Dios es más importante que esa persona sea salva que sea sana. Entonces Dios sanó a muchas personas estando Jesús, estando aquí, siempre queriendo y deseando que esa sanidad traiga como consecuencia la salvación de esta persona. Y a los enfermos le decía, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Antes de sanado, ¿no? Entonces, por sobre todas las cosas, Dios quiere salvarnos más que sanarnos. Y si este hecho, este acontecimiento sucedido con Eduardito iba a ser para salvación de mi hermano, de su matrimonio, y de muchas personas que tal vez hoy día están escuchando, viendo y mirando esto. De hecho, me acuerdo estando en una semana de oración que hice en un colegio, Eduardito tenía alrededor de unos 12 o 13 años, le pedí que él contara su historia. Permíteme que te interrumpa, porque así como las mejores películas y las series hoy en día quedan en lo mejor, vamos a hacer un alto. Y si usted quiere seguir escuchando este lindo testimonio, ¿cómo lo vamos relacionándolo también con la temática de esta semana? Bueno, aguántennos, nosotros nos separamos y ya regresamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, para continuar, ¿no?, conversando con nuestro pastor. Estábamos aquí conversando tras cámara. Lo impactante, todos creo que tenemos distintos testimonios, experiencias de vida, que hemos visto cómo el Señor, aún en medio de la prueba, siempre Él desea y busca lo mejor para sus hijos. Vamos a continuar, ¿no? Lo interrumpimos al pastor y justo él nos estaba por contar un testimonio. Pero antes quisiéramos saludar. Yo tengo aquí, pastor, algunos mensajes que nuestros amigos nos han enviado un par de semanas atrás y quise seleccionar algunos de nuestros amigos que estuvieron escribiendo precisamente cuando tú nos estuviste acompañando. Un saludo a Lorena Bustos, ¿no? Lorena, que nos ve, dice: pastor, lo conocí en Iquique, ya, la hermana Lorena. Contenta de escucharlo nuevamente, muy feliz sábado, bendiciones desde Bollenar.
¿ya? Así que ahí era un saludo especialmente, y yo veo aquí también que el pastor le respondió ahí en las redes sociales. Hay una persona que en su nombre y su perfil se llama Celomas o Celomás. Un gran abrazo, amigo y pastor Astudillo. Dios le bendiga. Saludo desde La Serena, Iglesia La Antena, familia Zúñiga. No sé si quiso decir Zúñiga o Ciñiga. Ahí... Zúñiga. Hoy Zúñiga. día estuve hablando con ellos. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Entonces, ahí estamos para que nuestros amigos sepan que estamos leyendo todos los mensajes. No los podemos leer todos al aire, por supuesto. Y bueno, y tenemos amigos que también han continuado enviando saludos. Un abrazo fraternal a nuestra amiga Nelvis del Rosario González Herrera. Ella nos ve desde Colombia y envía, por supuesto, también sus saludos. A nuestra amiga Adri Maya. Ella nos ve desde Ecuador, también nos ha enviado un saludo. Virginia Domínguez Álvarez, ella dice, como cada semana aquí presente para aprender de la palabra de Dios. Gracias, queridos pastores, saludos y abrazos desde, siempre las ciudades mexicanas me cuesta pronunciarlas, son complicadas, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Así que, querida Virginia, tenemos la plena certeza que estás viendo este capítulo porque ella misma nos dice, ¿no? Nos cuenta que semana tras semana no se pierde ningún capítulo. Y saludamos el día de hoy también a Lilian Fioreto. Dice, ella nos cuenta que es una uruguaya de corazón, pero que está en Barcelona, ¿ya? Y ahí nos envía un mensaje que están orando por nosotros, muchas bendiciones, gratitudes, ¿no es cierto?, ella agradece a todos los pastores que han pasado la temporada pasada, ¿no? Pastor Ever, Pastor Millanao, Pastor Eduardo también que nos acompañó. Ella dice, desde Barcelona, pero una uruguaya, dicen, ¿no? Una uruguaya, que hace mucho tiempo que vive aquí, en ese caso, en Barcelona. Así que ustedes pueden continuar enviando sus mensajes, sus saludos aquí a Lecciones de la Biblia, sus pedidos de oración. Semana tras semana estamos leyendo, estamos orando por cada una de esas peticiones. En lo personal ahí con la familia estamos copiando, pegando, ¿no? En el Word, copiando, pegando, vemos la transmisión online y lo estamos guardando, los imprimimos y en el culto con los niños en la familia estamos orando también por nuestros amigos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos nos llaman, entran en contacto con Nuevo Tiempo y ellos dicen, estamos orando por no solamente nosotros, por nuestras cámaras, todo nuestro equipo aquí en Nuevo Tiempo. Así yo que estoy tomando el hábito de entrar también y responder. Ajá, estoy tomando aquí el hábito. Excelente, así que ahí estamos orando los unos por los otros. Ibas a contar Sí. otro testimonio, pero permíteme antes. Continuación de aquel. Ah, ¿es la continuación? Porque Sí. yo te tengo una pregunta A ver. y yo no me atreví a preguntártela y te la hice tras cámara. Eduardo, y si el bebé de 11 meses tal vez hubiese fallecido, ¿cómo nosotros podemos entender el proceso de la prueba? ¿Cómo muchas veces nos cuesta? Porque un testimonio es maravilloso cuando nosotros vemos que hay sanidad. Tú mencionabas que el propósito final no es la sanidad. Tal vez este es un medio, el fin en sí mismo es la salvación. Pero ¿qué hubiese pasado? ¿Tú te has puesto a pensar tal vez en esa situación? Claro que sí lo hemos conversado. Y como decía, por eso lo quiero relacionar a esa última frase que Eduardito repitió en ese video que él le hizo a un grupo de alumnos que estaba tomando una semana de oración. Y él le dice, mira, y él lo hizo así mirando directo a la cámara y dice, mira, yo fui un milagro, pero tú también puedes ser un milagro. Y ahí quedó. Entonces, ¿por qué? Porque cualquiera de nosotros en algún momento puede ser sometido a prueba. Y muchas veces frente a esta prueba, frente a esta dificultad, algunos serán para vida, algunos serán para salud y otros a lo mejor para muerte, siempre pensando que detrás de todo este proceso Dios quiere nuestra salvación. Si Eduardito hubiese bajado ahí al descanso, hubiese comenzado a dormir hasta el día de la resurrección, era porque era lo que mi hermano y nuestra familia necesitaba para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, no fue así porque nuestra familia necesitaba
esto otro para poder ser salva. Y no puedo dejar de leer una cita del Espíritu de Profecía que tal vez está más adelante en el folleto y que está ahí en la lección en el día viernes. Y quiero leerlas y dice así: pero en la antigüedad el Señor guió a su pueblo a Refidim y quizá decida llevarnos allí a nosotros también, donde no habían aguas, ¿no es cierto?, para probar nuestra lealtad. No siempre nos lleva a lugares agradables. Si así fuera, en nuestra autosuficiencia, nos olvidaríamos de que Él es nuestro ayudador. Entonces, muchas veces somos llevados a refidim modernos, a lugares donde no hay agua, a lugares donde vamos a ser sometidos a prueba, para poder tener esta dependencia de Dios, para que no venga nuestra autosuficiencia, dice. Él anhela mantenerse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición y permite que nos lleguen pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de que nuestra impotencia, nos demos cuenta de nuestra impotencia y aprendamos a pedir ayuda. Entonces, Dios permite, dice, que vengan pruebas, que pasemos por dificultades para que podamos aprender a pedir ayuda. Si hay algo que como papá me dolía mucho, yo tengo dos pequeñas, ahora Haris y Lisette de 12 y 11 años, pero en su momento ver lo diferente que eran. Y Lisette era como un gatito huraño, donde uno se acercaba, se iba, no había caso. Y yo, Pastor Joel, amigo, yo debo reconocer, yo soy llorón. Y yo lloraba. Y un día, no sé si es que ella me habrá entendido, no, estaba chiquitita. Y yo frente a ella, me acuerdo que lloré porque ella era como muy esquiva, en general con todo, pero a lo mejor yo me sentía que era más conmigo. Claro. Y sabes qué, y era ese anhelo, porque yo veía que lo hacía con mi esposa, con Elizabeth, pero yo deseaba que ella me abrazara, sentir que me abrazara, y no sentía que me abrazara. Y sabes, desde ese día, no sé si tan chiquitita ella me habrá entendido o no, pero yo después aprendí, ahora valoro mucho más su abrazo, como ella me veía, y no sé si, insisto, si fue consciente o no de ese diálogo, porque estaba pequeña, donde yo lloré y le pedí que fuera más cariñosa, que a mí me dolía, que ella no, si no me buscaba y todo. Y tal vez hacía Dios con nosotros, Dios queriendo que Eduardo Astudillo me busque, me abrace. Y yo, la verdad es que era como un alimento para el alma, por así decirlo, el sentir ese abrazo de amor de Lisette por mí. De Haris no tenía el mismo problema porque ella siempre fue muy cariñosa, pero a Lisette tuvimos que educarla para que ella aprendiera a ser cariñosa, porque por naturaleza no lo era, pero le enseñamos a ser cariñosa y ella ahora es una pequeñita muy, muy cariñosa, pero tuvo que ser educada para aquello. Tú mencionas esta última frase, es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. El proceso de la salida de Egipto es un proceso redentor, pero a la vez pedagógico. Es justicia y santificación, si lo llevamos a un plano del plan de salvación. ¿Por qué razón? Porque el Señor quiere que ellos aprendan lecciones. Me llama la atención las reacciones que tiene el pueblo. Tú leías Claro. hace un momento atrás, cuando llegan frente al Mar Rojo, ellos claman a Dios y ven el tremendo milagro. Y al poco recorrer llegan a un lugar con agua, pero de aguas amargas. Claro. Y cuando vamos al capítulo 17, después de que el Señor endulzó esas aguas amargas, ahora el escenario es un lugar que no hay agua. Es decir, es como que ahora la prueba es más... yo veo, por ejemplo, mis hijos, están pequeñitos, y veo que están con una tarea de matemáticas. Y wow, para ellos es difícil. Y en la siguiente semana es una prueba o una tarea
mucho más difícil. Por ejemplo, están multiplicando o sumando de a 2, de a 3 dígitos, 4 dígitos, etc. Y aquí vemos que el Señor es como que va incrementando el nivel de la prueba para el pueblo. Entonces, tú mencionas algo bien especial y que debe estar claro en nuestra mente. Dios no es un Dios que se entretiene probando a su pueblo. Dios desea, los redime, pero como el pueblo no aprecia la salvación, la redención, para que ellos realmente sean salvos, tiene que entrar en un proceso pedagógico, ¿no? Fíjate que dice el verso 2 del capítulo 17, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿para qué altercáis conmigo? Porque tentáis a Jehová. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué nos liberaron de la esclavitud? O sea, es algo que uno diría, bueno, lo que ellos están diciendo es, no sé si realmente están valorando lo que Dios le ha dado a través de la liberación, y por eso eran necesarias estas constantes pruebas. No habla de un Dios majadero, de un Dios que se deleita en el sufrimiento de sus hijos, sino que busca a través del sufrimiento que haya una comprensión y una valoración de la salvación que el Señor les había otorgado. Y hay algo también, recordemos que todo esto está sucediendo después de un periodo donde ellos aprendieron muchas cosas, Claro, los estando hábitos. en Egipto, entonces tenían que desaprender, tenían que volver a confiar en un Dios real que estaba ahí con ellos, que estaba para cuidarlos, estaba para sostenerlos, estaba para darles todo lo que ellos necesitaban, no necesariamente lo que querían, pero estaba ahí para suplir todas sus necesidades. Tenían falta de agua, llegaron a un lugar amargo, murmuraron, ahí Dios suplió, llegaron a un lugar donde no había agua, ahí Dios suplió. Y es interesante, me llama la atención, pero son muy similares a nosotros, porque a veces somos muy parecidos. Sí, reclamamos. Dios hace el milagro y terminan ahí versículo 7, después de que Dios ya les había dado de beber. La parte final del versículo 17, 7 dice así, ¿está pues Jehová entre nosotros? Entonces Dios suple sus necesidades y aún así dudan. Por eso las pruebas, las dificultades, Dios las permite, muchas de ellas con el dolor de su corazón, sabiendo que también generan un dolor en nosotros, pero también queriendo que nosotros podamos ir en búsqueda de Él, de esta ayuda. Y es parte de un proceso, parte de un crecimiento, parte de este crisol en el que, ¿no es cierto?, vamos perfeccionándonos poco a poco. Siendo refinado. Siendo refinados para... Eduardo, tú comenzaste el capítulo mencionando algo que tú decías, al mirar para atrás, nosotros ahora nos damos cuenta. Esta frase, cuando termina esta porción del capítulo 17, verso 7, ¿no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Yo creo que el pueblo, cuando miraba para atrás y se recordaba de estas historias de hecho, ellos tenían que después, al pasar los años, repetírselas a sus hijos. Claro. Ellos estaban convencidos de que Dios nunca los había abandonado en el desierto. La pregunta ¿es fácil en el desierto darte cuenta que Dios está contigo aún en medio del dolor? Claro. Esa es claro, es fácil mirar para atrás y decir gracias a Dios por esto, incluso agradecer. En capítulos anteriores con el pastor Joel Álvarez conversábamos, ¿no?, acerca cuando Pedro nos dice, no solamente no os sorprendáis de la prueba, sino que gozaos en medio de la prueba. Y aquí vemos que el pueblo no tiene ningún elemento de adoración o de gratitud a Dios. Ni menos aún, una vez que salió agua de la roca, ni siquiera ellos son capaces de decir, gracias Dios, real y verdaderamente tú estás con nosotros, teniendo la nube de día y la columna de fuego de noche. Claro, estaba esa duda, por eso es que era parte de este proceso de aprendizaje de ellos. Ellos estaban en un proceso de desaprender para aprender.
¿Por qué 2 veces tan seguida hecho un acontecimiento de aguas amargas o aguas ausentes? Entonces es porque están en este proceso de aprendizaje. Lo mismo ocurre en nuestras vidas, que a veces nos sucede algo y vuelta a ocurrir nuevamente algo similar. Y Dios permite muchas veces que pasemos por pruebas similares pensando en nuestro carácter, pensando en cosas que debemos mejorar. Y efectivamente, como lo dice el pastor, no es fácil en medio de la prueba agradecer o reconocer que Dios, sí, Dios lo está permitiendo. Es difícil pensar así, razonar de esa manera. Más bien es cuando miramos hacia atrás, cuando ya pasó. Pero por eso es que, si me permite, la parte final de la cita que estaba leyendo dice: nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios cuándo veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. Cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño se las hubiéramos dado a Él. Nunca vamos a saber, sino cuando estemos cara a cara con Él, cuántas pruebas pasamos y podrían haber sido mucho más fáciles de llevar si como un niño se la hubiéramos aprendido a entregar a Él. Así Tal es. vez nos costó mucho más pasar por una prueba justamente porque no tuvimos la fe de aquel niño. Estábamos preocupados tal vez del origen, de cuando uno debe confiar, ¿no? Confiar en el Señor. Y Jesús nos da un gran ejemplo. Vamos a hacer un alto y al regresar vamos a estar hablando del ejemplo de Jesús, especialmente allí en Lucas capítulo 4. Ya regresamos. Hola amigo, ¿te preguntas cuál es el sentido de la vida? Necesitamos tener un propósito, una razón por la cual valga la pena vivir. Y si no es así, ¿para qué luchar por la vida? En esta guía de estudio hallarás la razón de nuestro existir. Te invito a solicitar evidencias que te ayudará a entender lo que Dios quiere para tu vida. Escríbenos a los números que están apareciendo en tu pantalla o a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estaremos esperando por ti. Y ya de regreso en nuestro último bloque de este capítulo, recordándoles los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene para especialmente nuestros amigos que están conociendo de Jesús. Pero si usted pertenece, es un miembro de la familia espiritual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, usted también puede pedir, teniendo el nombre, por ejemplo, de aquel amigo, un familiar, alguna persona que usted desea enseñarle también de Jesús para que tome una linda decisión por nuestro Señor y Salvador. Bueno, bien puede también ponerse en contacto con Nuevo Tiempo para adquirir los lindos materiales, las guías de estudio de la Biblia que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de nosotros. Y así también, pastor, vamos a ser instrumento de salvación, llevando a otras personas a los pies de Cristo. Bueno, la guía de estudio bíblico nos ayuda mucho para aclarar doctrina, conceptos bíblicos, la Biblia, el mensaje, el Evangelio eterno. Pero nunca debemos olvidar del valor del testimonio. No en vano Jesús dice, el Evangelio será predicado en el tiempo final por testimonio, ¿no? Esto mismo de ir contando nuestras propias experiencias, cómo el Señor ha ido trabajando, cómo nos va puliendo, refinando en medio de la aflicción, en medio del dolor. Cuando somos fieles a Él en una prueba, alguna persona es despedida de su trabajo, pero el Señor después le da algo mucho mejor y no lo podría haber alcanzado o visto a menos de haber pasado por la prueba, por la angustia, por la incertidumbre. Así que hay a nuestros amigos también que quieren
enseñar de Jesús, no olvidar cuán importante es también contar el testimonio de aquellas pruebas vividas. Amén. Y que al mirar hacia atrás uno ve que Dios ha estado al control. Amén. Pastor, en Lucas capítulo 4, Eduardo menciona una frase muy, pero muy especial. Dice que Jesús, saliendo del río Jordán, donde había sido bautizado por su primo Juan el Bautista, comillas, es llevado por el Espíritu al desierto. Da la idea, ¿a qué se refiere esta frase en primer lugar? ¿Será que en la preparación del ministerio de Jesús era importante que el Espíritu Santo lo llevara al desierto para ser tentado? ¿O el propósito del Espíritu era para que Jesús se preparara en ayuno y oración, en comunión con el Padre? Y Satanás vino para tentarlo. Debemos nosotros también considerar las pruebas como si el Espíritu Santo nos llevara a ciertas experiencias para lograr un fin mayor, o solamente esto se vivió en el ministerio de Jesús. La frase sería ser llevado por el Espíritu. Creo que este texto es muy claro y señala o aclara que no hay una contradicción con el de Santiago 1:13, donde dice claramente que Dios no tienta a nadie. Y este texto nos aclara que ¿quién tentó a Jesús? Satanás. Efectivamente fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Entonces leo una cita del Espíritu Profecía que dice así: pero fue la conducción del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Entonces, efectivamente fue Dios el que permitió, pero Satanás es el que tienta. Satanás es el que prueba. Ese texto de Santiago capítulo 1 es muy claro en decirnos esto. Pero no me quiero quedar solamente con ese texto donde dice que Satanás es el que tienta y no Dios, sino que leo lo que dice aquí Santiago 1:16. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, las cosas buenas proceden de Dios. Dios puede conducir y puede guiar tal vez nuestra vida para poder pasar por un crisol de prueba, llevarnos a una prueba, para que a través de esa prueba pasemos por el crisol y podamos ser una luz, poder perfeccionarnos, poder llegar a ser lo que Dios quiere y espera de nosotros, pero Él no nos tienta. Y eso quiero dejarlo bien en claro. La tentación es de Satanás. Dios a veces permite que podamos ser conducidos, llevados para pasar por ese crisol, pero para que se perfeccione nuestro gran deseo de buscarlo a Él también. Asociándolo a la cita que leí anteriormente, donde Dios desea que lo busquemos a Él como nuestro ayudador, que podamos ir a Él. Entonces fue llevado al desierto pero esa dependencia y la forma en que Él salió adelante, y nosotros lo vemos, que en las 3 tentaciones Él soportó de la misma manera. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces ahí Jesús nos dejó un ejemplo de cómo nosotros podemos salir adelante en medio de la prueba, en medio de la aflicción, que es dependiendo del Padre, teniendo comunión con Él, defendiéndonos con la palabra de Dios, la Biblia, la espada que tenemos nosotros para resistir. Entonces, una vida de completa comunión con Dios tal vez no nos hará entender por qué estamos pasando por la prueba, porque por fe tenemos que creer que Dios lo ha permitido. De una u otra manera, esa es la voluntad de Dios, aun cuando sea un dolor, aun cuando sea una dificultad. Dios lo ha permitido, pues Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un plan para mi familia y algo Dios quiere con esto. Entonces, en esa vida de comunión con Dios, tal vez no vamos a entender el por qué. Eso lo vamos a entender recién cuando estemos cara a cara con Él, como lo acabamos de leer. Pero sí podemos resistir, sí podremos tener a través de esta comunión con Él y esta dependencia de Él
aprender a vivir en plena comunión y dependencia del Padre. De hecho, llama la atención de que al leer en Lucas 4, los otros evangelios, las tentaciones de Jesús, nos enfocamos casi exclusivamente en las tentaciones propiamente tal y no en los días previos de Jesús. Ujú. De que ese fue el propósito por el cual el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Preparación, comunión, dependencia del Padre, y que después se ve en cada día en el ministerio de Jesús. Se levantaba muy temprano, incluso aún estando muy cansado, enviaba a los discípulos al otro lado en una barca y él se quedaba a orar. Aquí nosotros, claro, y en medio de ese contexto, de ese propósito mayor, vienen las tentaciones. Y porque, como tú dices, Jesús estaba en comunión, puede responder, escrito está, y de esa manera. Ahora, permíteme llevarte al Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 29, hay un texto muy conocido, el verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál era el fin que el pueblo estaba esperando? Una tierra gloriosa, estaba esperando un bienestar, etc. Y resulta que el Señor les aclara, mis pensamientos o mis propósitos para vosotros son de bien. Pero cuando vamos a los capítulos previos, 21, 24, por ejemplo, en el 24, capítulo 24 habla de los higos buenos e higos malos, una visión. Y el Señor le dice a Jeremías, ¿qué ves? Ve una canasta con higos muy ricos, muy saludables, y una canasta de higos malos, secos, que no se pueden comer. Y el Señor dice, así como estos higos malos, yo miro al pueblo de Israel. Ujú. Entonces, llama bastante la atención que el Señor, aquí en el capítulo 24, está hablando de los transportados, los cautivos, y los está mencionando en el lenguaje profético como bien. Entonces, si tú dices, o tú te pones a pensar en el tiempo de Jeremías, no, el Señor aquí, somos su pueblo y Él nos va a proteger. Toda la ciudad sitiada por los caldeos, los babilonios. Y de pronto el Señor dice, todo aquel que se queda en la ciudad va a morir de hambre, porque los campos estaban afuera de la ciudad, de pestilencia, porque las condiciones higiénicas cuando el pueblo era sitiado terminaban contagiándose y muriendo de infecciones, o a espada, cuando abrían las puertas, entraba el ejército y morían a espada. Pero el que se entrega en las manos de los caldeos va a vivir y su vida va a ser contada por despojo. Entonces, fíjate que el texto que tú mencionaste anteriormente dice que todo lo bueno viene de Dios. Y tal vez en el momento un israelita podría haberse tentado a decir, no, Jerusalén, los muros, la torre, literalmente ciudad de paz, es donde está el bien de Jehová. Pero el Señor a través de Jeremías les dice, no, el bien está en lo malo, en el que se entrega al enemigo, al ejército enemigo, su vida va a ser conservada. Entonces nosotros aquí, este ejemplo, y invitamos a nuestros amigos que lean desde el capítulo 21 al 29 de Jeremías, nos muestra, Eduardo, de que cuidado, no le llamemos a una desgracia o no la consideremos como algo netamente negativo. Y no, esto viene del enemigo de Dios. Y solamente las bendiciones como que viene de parte de Dios. Entonces el Señor dice, yo sé el propósito, el pensamiento que tengo acerca de ti. Es de bien. Aunque podríamos agregar en la interpretación, aunque para lograr y conseguir ese bien, tengas que vivir este mal. Pero no llames mal a algo que te va a llevar a un bien. Y probablemente ahí estamos hablando de enfermedades, de divorcios, de un montón de situaciones que se viven hoy en día en el hogar cristiano, en todos los hogares. Y cuidado con, no quiero decir, no llamemos mal a algo que es mal, pero no lo enfrentemos como que si fuera la peor de las situaciones que estamos viviendo, porque tal vez a través de esa situación, como lo fue el cautiverio, el Señor quiere redimir a su pueblo. Así es, y mira, eso toma mayor fuerza cuando leo aquí lo que dice Primera de Pedro 1:6, dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
en diversas pruebas. Entonces, efectivamente, dice, me detengo en dos cosas. Uno, dice por un poco de tiempo. Y la prueba a veces para el que está pasando puede ser demorarse una eternidad. Pero ¿qué es lo que son tal vez un par de años? ¿Qué es lo que son unos meses? ¿Qué es lo que son cierta cantidad de tiempo frente a una eternidad que vamos a estar finalmente con Dios? Ser afligidos, dice, si es necesario, porque la aflicción viene si es que es necesario, si es que pasamos por una prueba, por una dificultad, ya sea porque estemos bien o porque estemos mal. Estoy pensando en Job. Sí. Un hombre que era necesario que pasara una prueba. No había hecho tampoco nada malo. No había hecho nada malo. Al contrario, justo, recto era. Un hombre justo, recto, probado por todo, pero había alguien que quería comprobar que no era así. El enemigo, Satanás. Entonces pasó él sin saberlo lo que estaba sucediendo. Entonces todas estas cosas ocurren con un propósito. Ser afligidos, dice, por diversas pruebas, por un tiempo momentáneo, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero ciertamente, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y ninguno, Eduardo, ninguno está ajeno de todo lo que hemos conversado. Y yo creo que a raíz de eso mismo, y en los poquitos, nos quedan unos 2 minutos para nuestro programa, orar con nuestros amigos y hacer una invitación a raíz de lo que estamos viviendo, cada uno, con sus familias, con sus seres amados, de qué forma podemos nosotros cambiar nuestra actitud y aún en medio del dolor decir gracias Dios y ver cómo se va refinando como el oro, o más que el oro, más precioso que el oro, nuestra fe, ¿no? Nuestra experiencia espiritual. Quiero dejarte en las manos de Dios para que en ese dolor, en esa aflicción, se perfeccione el plan de salvación en ti y puedas alcanzar completa salvación. Entrega a Cristo aquel problema, entrega a Dios aquella aflicción. Es por eso que ahí donde estás me gustaría orar por ti, para que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, tú puedas ver a un Dios real en tu vida, en ti y contigo. Así que ahí donde estás, te quiero invitar para que me acompañes hablando con Dios. Amado Padre, en estos momentos quiero dejar a cada hijo presente que está aquí mirando, que está escuchando esta pantalla, dejarlos en tus manos de amor. Mi Dios, tal vez cada uno de nosotros ha sido sometido a prueba, ha sido llevado al desierto, ha sido llevado a diferentes lugares donde hemos tenido que enfrentar dificultades. Y mi Dios, si estamos pasando por eso, ayúdanos a mirar al cielo y poder recurrir a la sanidad, a la salvación, a quien puede sostenernos en medio de la aflicción. Y quiero entregar a cada hijo tuyo presente en tus manos de amor, para que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, tú puedas estar con aquella persona, que aquel hijo tuyo, que aquella hija tuya pueda en este momento entregar su problema en tus manos y tú puedas sostenerle, guiarle, acompañarle en medio de esta prueba, en medio de esta aflicción que está pasando. Los entrego en tus manos de amor, en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Eduardo, por habernos acompañado. No sabemos cómo ni cuándo, pero yo creo que pronto nos volveremos a encontrar. Amén. Y queridos amigos, también a cada uno de ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Y será hasta el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia, pero usted puede seguir en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.